Hay un momento en cada viaje largo donde los números y la realidad chocan. Teníamos un mapa, una ruta calculada al milímetro y un destino final que veníamos soñando desde hace meses. Pero analizando el estado de nuestras ruedas, que venían bastante comprometidas, la estadística jugaba en nuestra contra. Y si le dábamos marcha a este plan así como estábamos, era probable que no llegáramos. Buenas. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Con Pasaporte. Hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos viajando y vamos a hacer cientos y cientos de kilómetros. Para nosotros, en el día de hoy se cierra una etapa y comienza algo increíble. Bueno, desde que volvimos de Argentina, básicamente estuvimos siempre alrededor de Avellino, que es la ciudad donde nosotros tenemos nuestra residencia acá en Italia, porque teníamos que resolver ciertos trámites, ¿no? Algunos los hemos podido resolver, tilde verde, check, y otros no, y van a quedar más adelante. Como por ejemplo es el caso de mi ciudadanía italiana por matrimonio, que la voy a poder recién tramitar en febrero del 2027. Así que partimos ruta hacia el norte de Italia y no tienen idea de todo lo que se viene, ni nosotros tenemos idea. Con este paisaje increíble de fondo les cuento que primero vamos a hacer una parada súper técnica para hacer un cambio a las llantas del motorhome, porque la verdad es que están bastante desgastados y bueno, para realizar estos cientos de kilómetros que queremos hacer y para nuestra seguridad y para la de todos, queremos cambiar las ruedas. Obviamente que estos días, en este tiempo estuvimos juntando la plata porque bueno, es un numerito, ya les vamos a contar, pero estamos yendo rumbo a Pienza para encontrarnos con el doctor de nuestro motorhome. Nosotros apenas compramos el camper, fuimos al mismo doctor al que estamos yendo, al mismo mecánico, que también se encargan de todo lo que es la parte del lubricentro, y ya nos generó confianza, ¿no? Además de que habíamos ido porque nos lo habían recomendado, que ya vale el doble básicamente. Así que por eso no nos importaba, que no nos quedaba, bueno, sí de pasada, pero había que hacer cierto desvío en nuestra ruta porque dijimos ya está, o sea, ya lo conocemos, ya confiamos, ya tenemos el contacto, le escribimos, nos buscó, nos hizo un presupuesto y bueno, hacia allá vamos. Bueno, acá el GPS nos acaba de meter en un ripio, no sé por qué, porque estábamos yendo por el asfalto, pero bueno, nos metió acá por el ripio y tenemos que hacer 2 kilómetros de ripio, por lo menos no es tanto, para poder retomar la ruta principal por la que veníamos. Estas cosas pasan, así que hay que aclararle siempre. Por suerte ahora el GPS tiene la inteligencia artificial, entonces Fran siempre le habla y le pide lo que está buscando. Yo no quiero ir por rutas principales o autopistas, calles anchas. Pero hay que estar muy atento porque de repente te hace cortar camino, pero claro, esto para un auto o una 4x4 excelente, pero para nosotros no. Menos mal que la estamos por cambiar las ruedas, pues si no... Este ya fue como el último, Sí, la última aventura. La última golpeada de estas ruedas. Eso sí, miren el paisaje que tenemos y miren cómo hacen ahí todo el fardo, cómo juntan todo el fardo. Hacen los rollitos. Estamos viendo muchas casas en construcción. Se ve que hay mucha gente que viene a invertir, hay gente que tiene plata y viene a invertir acá a la región. Qué hermoso, ¿no? Como muchos viñedos, olivares. Y el paisaje, yo no sé si se llega a apreciar. Justo este tampoco es que sea el mejor de todos porque hay increíbles paisajes por acá, pero miren. O sea, la prolijidad de los cultivos, número 1, y el valle, ¿cómo se ve? No, es hermoso, sí, es precioso, muy lindo. Ahora sí, ahora una vez que volvés al asfalto, está impecable. Claro, ahí sí. El tema cuando te metes en esas callecitas que te manda el mapa, está complicado. Bueno, miren, este es el estado de nuestras ruedas. Así se encuentran. Ya casi no tiene que dibujo, no solo las traseras, sino que también las delanteras. Estas están peor encima. No tienen nada de dibujo.
por suerte ya llegamos, tenemos el lugar acá nomás. Así que bueno, vamos a ver qué nos dicen de nuestra camioneta. ¿Cómo fue el viaje? Muy bien. Che, estuvo complicadito en unas partes, ¿eh? Como muy... Acá no son montañas, son colinas, ¿no? Pero es curva contra curva, algunas muy cerradas. Bajada muy intensa, de repente las subidas no pasa nada, pero las bajadas muy intensas. Pero bueno, bien, se hizo. Es que tengo que practicar porque si no, Fran va a ser un experto y yo si algún día tengo que manejar por lo que sea, va a tener miedo. Claro, mirá qué diferencia. Tienen una profundidad acá que las que tenemos no tienen. Sí, están hermosas. No son las que tienen, no son Michelin, pero bueno, dicen que estas Vikings son buenas. Exacto, 4 estaciones. Cada belleza hecha a fierro y ahí como se ve que se encargan mucho de arreglar autos antiguos. De hecho, Vespa también veo ahí una motito antigua. Una Vespa. Ahí no sé qué otro auto hay. Allá hay un Panda 4x4. Nada, aparte el taller es gigante, tiene para atender un montón de vehículos. Sí, el camper entra de sobra acá. Y mientras por acá están casi terminando con el trabajo, les contamos que pagamos 550 € por las 4 ruedas más el montaje. Son marca Viking, que son, bueno, que la marca digamos es de Noruega, pero actualmente las produce Continental, que es una marca alemana. Continental es como top en este tipo de ruedas. Y bueno, no son las más top, pero son una gama media que para nosotros viene bárbaro en este momento. No son tan costosas como verán, porque si no teníamos que pagar algo de 1000 capaz en total, sumando unos 800 € por ahí. Pero vienen excelente y además nuestro camper no es tan pesado, no porque el camper en sí no sea tan pesado, sino porque nosotros no lo tenemos tan cargado, así que van como piña. Amigos, después de un rato en el taller, ya nos cambiaron las cubiertas, quedaron espectacular, miren lo que es esto. Están tremendas. Ahora sí parece el nuevo motorhome. Hicimos unos 5 minutos desde el taller y llegamos a la ciudad de Piensa, que ahora seguramente la vamos a ir a recorrer porque es preciosa. Pero ya estamos, o sea, ya con estas ruedas vamos a hacer lo que vinimos a hacer. En los próximos días se viene un cruce de frontera, y no un cruce de frontera, el primer cruce de frontera desde que tenemos nuestra casa que nos lleva rodando básicamente por Italia hasta este momento. Bueno, no, vamos a desafiar los límites fronterizos y esta casita con ruedas, así como la ven, nos va a llevar a rodar por otros países. Qué loco, gente, salir por primera vez de Italia con nuestra casa. O sea, nuestra casa nos va a llevar a recorrer otros países. Nada, estamos muy felices, estamos chochos y vamos a ver cómo se desarrolla toda esta aventura a medida que pasan los días y seguramente ustedes lo van a vivir con nosotros. Y para la gente que tiene motorhome le quiero contar esto porque nosotros conseguimos lugar de suerte, porque acá en Piensa hay un sector público para los motorhomes. El tema es que son 6 plazas nada más. Cuando llegaron había 5 que estaban ocupadas y bueno, nosotros ocupamos la 6ª. Pero lo bueno es que es público, así que agradecemos al Comune y a la ciudad de Piensa. Y bueno, nada, ahora vamos a disfrutar que conseguimos ese lugarcito. Un nuevo día, arrancamos desde acá, desde afuera del motorhome, pero como me ven así deportivo, nos vamos a ir a dar una vuelta por Piensa en bici, que la verdad es que este es un lugar en el que alquilan bicicletas, alquilan motos, porque es un lugar para hacerlo de esta manera. Así que vamos a ir a visitar un lugar muy especial que a mí me gusta mucho y fue donde se rodó una de las películas más importantes que ganó un Oscar, que en su momento también marcó una época, así que vamos a ir, acompáñenme a esta aventura. Por acá tenemos un punto panorámico increíble que le va a dar un spoiler del lugar al que estoy yendo. Ya algunos se lo imaginarán o ya muchos lo sabrán, pero miren lo que es esto. A ver si a alguien le recuerda alguna película. Bueno, hice una pausa de un segundito porque me frené acá para mostrarles esto, que esos árboles son muy típicos de esta zona
que son los cipreses italianos. Son recontra elegantes y lo van a ver durante todo su paseo por la región. Así que nada, me parecía como importante es mostrarlo porque aparte son recontra, remil estéticos y es lo que hace el paisaje tan hermoso y tan emblemático, ¿no? Qué linda que es Italia, la puta madre. Y gente, nos vinimos a la postal donde se grabó, acá en la Val d'Orcia, El Gladiador. ¿Qué hombre en el mundo no quisiera estar en el Coliseo y decir soy Máximo Décimo Meridio? O estar en este paisajazo y volver a casa como lo hizo El Gladiador al final del video. Sueño cumplido, ya está, una de mis películas favoritas. Llegamos, hace un calor encima hoy, estoy todo chivado, pero bueno, recontra vale la pena. Y eso que estoy en bici, hace mucho calor, como pueden ver no hay sombra, los únicos árboles están acá de este lado, así que nos paramos un poquito acá y ahora seguimos camino a ver si nos acercamos un poquito más. Para representar este valle sagrado, el director Ridley Scott no eligió Grecia ni las cercanías de Roma, sino que viajó directamente al corazón de la Toscana. Para ser más precisos, esta maravilla visual se encuentra a muy pocos kilómetros de Pienza. El punto exacto es el camino de tierra que desciende desde la parroquia de Corsignano hacia el agriturismo Terrapille. La decisión de grabar acá no fue casualidad. La disposición de los campos y la suave pendiente del terreno permitieron colocar la cámara en contrapicado, logrando que el protagonista pareciera caminar literalmente hacia el cielo, fusionándose con el horizonte. Un detalle técnico importante, si decidís visitar el lugar, la estética dorada que vemos en la pantalla solo ocurre durante unas pocas semanas al año, a principios del verano europeo, justo antes de la cosecha. Si venís en primavera, te encontrás con un mar verde intenso, que aunque es distinto al de la película, sigue siendo una obra de arte paisajística. Bueno, mientras vamos caminando por una de las calles, no se dan una idea del olor a queso que hay. Pecorino. Sí, porque bueno, acá se hace, Fue creado, claro, se inventó el pecorino acá, así que wow. Pero posta se siente mucho el olor en las calles. Y esta ciudad espectacular que hoy se llama Pienza, antes llevaba el nombre de Corsignano. Esto es así porque en el siglo XV uno de sus oriundos se convierte en papa, que es el Papa Pío II. Y él, inspirado con ideas del humanismo, manda a rediseñar la ciudad y a convertirla en lo que hoy vemos. Es por eso que lo van a ver y es muy perfecta, porque la mandó a diseñar, que todo encaja perfecto, porque es prácticamente un rompecabezas. Así que es por eso que van a ver qué hermoso que es Pienza. Sí, te diría que de las ciudades más lindas que hemos visto, ¿eh? La verdad que sí. O sea, muy hermosa. Un imperdible de esta ciudad es la Piazza Pío II. Lo que están viendo no es solo una plaza, es el primer modelo de ciudad ideal del Renacimiento. Diseñado en el siglo XV por el arquitecto Bernardo Rossellino, como ya mencionó Joa, bajo las órdenes del Papa Pío II. En el centro domina la Catedral de la Asunción, el Duomo. Su fachada es pura simetría renacentista, pero si entran van a notar que el interior tiene una fuerte influencia gótica, algo muy raro para la época y la región. Todo acá busca el equilibrio y la simetría, pero la perfección tiene su precio. La parte trasera del Duomo fue construida justo al borde de un escarpado acantilado para no arruinar el diseño de la plaza. El resultado, el terreno arcilloso está cediendo. Si caminan por la nave central van a notar que el piso está inclinado hacia el altar. Literalmente, la catedral se está hundiendo. ¿Qué es esto? Es una locura. O sea, parece que estás en una película. Parece pintado, ¿me entendés? Como a la perfección, la diferencia de colores, de relieves. Qué loco. Wow. Y si se ve así, o sea, estamos posta en una película. No sé si del Gladiador, no sé si de la antigua Roma, no sé si del renacentismo, pero estamos en una peli. Yo quiero decir, hace 3 años que vivimos en Italia y nunca nos hemos quedado quietos, hemos viajado un montón. Entonces uno dice, bueno, ya, ¿qué me va a sorprender? Aunque todo tiene su toque, ¿no? de distinto, de particular. Pero esto es algo que es muy distinto a todo y que no lo he visto en otra parte del mundo, ¿eh? Y algo que venimos hablando mucho con Joa es que nosotros ahora vamos a empezar a viajar y que decimos, che, arrancamos por algo muy top, porque Italia es algo muy top. Cada lugar, cada rincón al que vamos, la verdad es que es una locura. O sea, miren lo que es esto. Paramos acá porque fuimos al mecánico, si no, te lo pasas de largo, pero... ¡Qué locura! O sea, cada
lugar recóndito Italia tiene su magia y su encanto. Yo le digo a Franco, o sea, tenés que ser Italia, ¿no? Sí. Porque tenés que tener todo lo que tenés. Arrancamos muy arriba y no sé si vamos a encontrar algo que lo supere. Igual obvio que viajamos porque nos gusta sorprendernos de cada cosa que encontramos y más allá de los paisajes, ¿no? Las comidas, la gente, bueno, muchas cosas que por eso es que viajamos. Pero amamos Italia y eso es algo que ya está ahí. Mirá, tiran agua me parece. Sí, estaba viendo lo mismo, los refrescan. Sí, mirá. No, qué espectáculo. Es que hay que decirlo, es como topísimo acá. Sí. O sea, no solamente que cuando pasás por una tienda, por ejemplo, de quesos, hay un olor a pecorino delicioso, sino que después pasás por una tienda de perfumes y te inunda, una tienda de jabones, te inunda, una tienda solo de productos con lavanda. Uf, es como todo muy al detalle, muy perfecto. Sinceramente piensa, es muy chiquita, se puede recorrer tranquilamente en un día, Sí. pero recontra vale la pena, la verdad, venir. Hoy es un lugar bastante turístico, ¿por qué? Porque se pueden hacer muchas cosas, tanto en verano como en invierno. Hay muchos agroturismos a los alrededores, hay muchos hoteles, hay mucha gastronomía que probar también. Sí. Así que bueno, La pasta típica es el pichi. el pichi, cacho e pepe. Así que, y más con esto que acá se filmó la película también del Gladiador, viene mucha gente para hacerse la foto típica, así como la hicimos nosotros, o al menos la hice yo. Sí, Pero es bueno. un poco caro a tener en cuenta, Sí, vas al súper y es caro. pero bueno, es así un lugar turístico básicamente, suben siempre los precios. Y sumado a lo que dijo Fran, recordemos que estamos en la Val d'Orcia, que es este entorno geográfico idílico que rodea la ciudad de Pienza, pero que no es solamente un paisaje bonito y ya. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO porque es el ejemplo perfecto de cómo la mano humana durante el Renacimiento modificó el paisaje agrícola para dar esta sensación de armonía, de belleza y de orden que vemos en la actualidad. Y ahora continúa la aventura, nos estamos yendo al motorhome a preparar todo y a volver a la ruta. Primera parada del día de hoy, Pienza, Firenze. ¿A dónde llegamos? Bueno, nos venimos a Firenze porque teníamos que cambiar un regalito tuyo que te hice para nuestro aniversario, así que vamos al shopping. Sí, Fran me regaló un anillo que es hermoso, pero que es talle 14 y yo soy talle 11 en el dedo que lo quiero usar. Y igual en ningún dedo me va, o sea, si me fuera en algún dedo ya me lo hubiera dejado. Pero bueno, lo vamos a cambiar por una pulsera. Miren el atardecer. ¿Qué compraste? Bueno, lo cambié por esta pulserita, que tengo otra finitita, así que la idea es usarlas a juego y que combinen ahí. Así que ya estoy súper comprometida con mi marido. Hacemos este video ahora que acabamos de salir del shopping solo para mostrarles a ustedes cómo se ve el cielo a las 9:15 de la noche. Una locura. No, amo el verano en Europa. De verdad, oscurece tardísimo. Y ahora vamos a conducir durante un par de horas, vamos a ver hasta dónde llegamos. Nos encontramos ya en Firenze, pero queremos seguir ruta hacia el norte de Italia. Vamos a ver a qué punto llegamos. No hoy, obviamente, pero mañana se lo mostramos. Arrancamos un nuevo día por acá. Bueno, no les mostramos dónde dormimos, pero básicamente llegamos a un parking, nos estacionamos como a la 1 de la mañana, nos duchamos, dormimos y hoy nos despertamos renovados. Estuvimos trabajando un poco a la mañana, con pasaporte, digamos, y salimos después de comer. Ahora a abrocharse los cinturones porque miren, vinimos al Conad, al supermercado. Básicamente, el vidrio ni lo miren, pero bueno, básicamente queríamos comprar pasta y Fernet antes de irnos de Italia, porque como se produce acá, es más económico que al país al que estamos yendo, que en breve seguramente van a saber cuál es este país. ¿Me querés comentar cómo fue la ruta anoche? Bien, agarramos todo medio que autopista, así que no hubo ningún problema. Cuando es así no hay problema, las rutas acá son impecables, así que nada, de 10. Lo que hacemos para que el viaje se haga más liviano, porque a veces uno se queda sin tema para charlar, es ponernos podcast o entrevistas a algunas personas que, no sé, nos gustan o nos interesan. Y bueno, con eso el viaje se hace mucho más llevadero. Pero igual, debo confesar que Fran siempre va al pie del cañón súper despierto y yo de repente cuando estamos así a la madrugada y me tiro mis cabezazos ahí.
que me quedo medio dormida. Estoy la mitad con él y la mitad en el sueño. Nosotros dudamos bastante de hacer este viaje. Primero nos pasó que estábamos en Avellino haciendo trámites y nos demoramos mucho por los trámites. Pensamos que tal vez justamente estos papeles no nos dejaban movernos más allá de Italia. Pero bueno, estuvimos ahí, resolvimos lo que se pudo y pudimos viajar efectivamente. Después lo dudamos por el tema económico, porque el combustible y los peajes son caros básicamente y suman un numerito bastante importante. Acabamos de agarrar un túnel. Así que bueno, la dudamos bastante, pero dijimos, no, o sea, ya está. Esto es en este momento de la vida que puede pasar. Ya les vamos a contar por qué no puede pasar más adelante. Pero bueno, había que aprovecharlo, había que vivirlo ahora y había que hacer este viaje porque sobre todo las personas con las que nos vamos a encontrar, que tenemos muchas ganas de reencontrarnos porque ya nos hemos visto, así que estamos muy emocionados, de verdad. Acabamos de llegar a una estación de servicio, vamos a cargar acá, que está 2 euros el litro de diésel, que es lo que le cargamos a la camioneta, porque el país al que estamos por cruzar tiene el precio del diésel más caro, así que precavidos, cargamos acá y vamos a ver qué tanto de este país transitamos y sin cargar básicamente combustible, ¿no? Pero bueno, si toca, toca, por lo menos nos vamos de acá, estamos casi en la frontera, nos vamos a ir de acá con el tanque completísimo. Bueno, y ahí vemos cómo está llenando. Cada vez que le cargamos solemos estar, no sé, bueno, ahora estamos muy al límite, así que vamos a ver básicamente cuánto sale llenar un tanque al precio de 2 litros el euro. Pero cada vez que le cargamos terminamos poniendo 130, 120 euros sin estar vacíos. Así que capaz que unos 150 dejamos acá. Y hasta un poquito más porque está a 2 euros. Bueno, acá me ven. Me vine a limpiar los vidrios porque ya dan vergüenza. Así que tocaba. Básicamente es lo que hacemos casi cada vez que cargamos nafta. Combustible. Fran se encarga de cargar y yo de limpiar los vidrios. Ya está, ya cargamos nafta. Ahora continuamos nuestro viaje mientras yo terminó de limpiar los vidrios. Pagamos 142 euros, un total de 71 litros. Así que bueno, nada, estamos entre esto y el hospedaje bastante, pero bueno, todavía queda cruzar todo un tramo. Cosas que pasan y es así, el moverse es esto, es gastar. Sí, depende de cuánto te muevas, cuánto gastas. Pero bueno, son decisiones de la vida. En este momento yo creo que igual tomamos la decisión correcta porque la vamos a pasar muy bien. Y en definitiva estamos pagando un poquito más que un alquiler tal vez, entre todos los gastos de combustible y peaje, solo con este tramo de llegada, ¿eh? Dato no menor, lo que acabamos de hacer es bajar de la autopista para buscar una estación de servicio, porque las que están sobre la autopista son más caras. Estamos hablando de, pagamos 2 euros el litro en lugar de pagar 2 euros con 20, 2 euros con 25, así que hay una diferencia, porque en el tanquecito lleno como unos 60 y pico, ¿cuánto cargamos de litros? 71. ¿71? Uf. En 71 litros hay diferencia. No sé si se llega a ver, pero allá está el mar. Tenemos unas vistas y bueno, me quedó medio el vidrio, ¿eh? No soy experta, le dejé más lindo el de Frank que el mío. Pero está mejor, ¿o no? Decir la verdad. Está mejor. Sí. ¿Qué está por pasar en 16 kilómetros? En 16 kilómetros vamos a cruzar nuestra primer frontera. Así que estamos muy emocionados porque es la primera vez que nuestra casa pisa otro país. Al menos con nosotros, ¿no? Al menos con nosotros. No sé describirles la sensación, pero es como un poco de miedito que siento. Les digo la verdad, como sinceramente, me da un poco de quick el hecho de dejar Italia, aunque vamos a volver, ¿no? En unos meses, seguramente. Pero digo, como irnos de Italia a otro país. ¡Wow! Como que acá somos bastante locales. No somos locales, pero somos bastante locales. Entonces, no sé, es todo muy raro. Siento cosas en la panza. ¿Esto significa que ya estamos cruzando nuestra primera frontera? Parece que sí. No. O sea, yo quiero que vean todo, que vean esto, que vean lo que grabo con el celu, que no lo pude instalar ahí, y de los nervios, y ya estamos cruzando. Último peaje en Italia. Último peaje que escuchaste en italiano, ¿eh? Sí. Último peaje. Ahí miren, puedo instalar el celular. Vamos, los pibes.
encima es muy lindo el paisaje, de verdad. 8 euros mejor. No. Che, 8 euros por Ya. ¿qué hicimos? ¿10 minutos de autopista? No, ahí nos Tiene mataron. locote. Pasa que ella es la International, la autopista International. Ahí está el cartel, ahí está el Esta cartel. carta, mirá. País número 2, frontera número 1 con nuestra camioneta con ruedas. Increíble. Camioneta con ruedas, dije, de los nervios. No te lo puedo creer. Chau, Italia. Hola, Francia. ¿En qué momento de nuestra historia de vida nos convertimos en dos personas que viajan en su propia casa por Europa? ¿En qué momento? Bueno, esto es parte. Es que te genera emoción. ¿Vos no estás emocionado? Sí, yo estoy concentrado igual, pues esto es nuevo para mí, veo otro idioma, otros carteles y bueno, estoy concentrado. Claro, yo me puedo dar esta licencia, pero es que de verdad es emocionante, muy emocionante. Esto en algún momento fue un sueño y antes de ser un sueño era algo impensado directamente para nosotros. Así que es muy emocionante, te remueve todo de repente, de verdad. O sea, estar pudiendo hacer esto, no, es irreal, es irreal. Niza, ¿entienden? Estoy viendo un cartel enfrente mío que dice Niza y en francés. Loquísimo. Primer peaje en Francia. Sí, a ver si entiendo. A ver si se entiende algo La de T esto. telepase, obvio. Nosotros no, el otro. En cualquier Mirá, parte el de del acá, mundo. el de la derecha. Acá. Este sí, excelente. Carte y cash. O sea, los dos. Carte y cash se entiende a la perfección. Hasta ahí llegamos. A Acá ver. estamos. A ver. Acá. Con la máquina medio parecida, ¿no? ¿Qué dice? 90 euros. ¿Eh? 4 euros, dice. Ah, gordo, vos me querés asustar, 90 euros. Acabamos de entrar. Ahí está. Listo, pagó. Puso la tarjeta nada más y pasamos. Listo. Ya ok. Para que ustedes vean, así se ve el sur de Francia. Estos son montañas súper llenas de vegetación, sobre todo ahora que estamos en verano. Allá a lo lejos, no sé si se llega a ver, pero está el mar. Y las autopistas, la verdad, muy bien felicitado. Muy buenas. Y también nos han dicho, los peajes son muy caros. Ahora, en este momento no llego a mostrarles, pero estamos en unos puentes y de acá hacia abajo no sé cuántos metros hay hasta que hay tierra. Pero son prácticamente puentes colgantes. Hace tal vez una hora que estamos ruteando por Francia y es el tercer peaje que vamos pasando. Hay peaje cada rato, ¿o no? Sí, cada ratito tenemos, no sé cada cuántos kilómetros, pero ya pasamos 3 peajes y son 3 euros, 4 euros, 3 euros, 2. Y la verdad es que va sumando. Sí, y además lo que pasa también es como que te tenés que detener, pagar, nosotros porque no tenemos el telepase, que lo podríamos haber sacado igualmente, pero bueno, dijimos nada, ya está. Porque la idea no es quedarnos en Francia y turistear tanto Francia, sino que esto sigue, ¿eh? La ruta sigue para largo. Y acá estamos, siendo las 9 de la noche, miren, estamos viendo una charla de Farid Dieck, muy interesante, muy entretenida, se las recomendamos. ¿Cuántas horas llevamos manejando hasta este momento? Y como 6 horas, hicimos 580 kilómetros más o menos y nos falta todavía, así que tenemos para rato. Tenemos ruta por delante, vamos a llegar según el GPS a las 10:15 de la noche al parking que ya tenemos seleccionado en el GPS. Pero bueno, lo lindo es que oscurece súper tarde, así que las 9 de la noche se ven así y eso está espectacular. Miren, el solcito pegando, porque está atardeciendo frente nuestro. O sea, es un espectáculo. A ver si se llega a ver. Bueno, no se aprecia de verdad el color como medio amarillento que estamos viendo. Está potente, ¿eh? Muy lindo. Bueno, acabamos de llegar, nuestra primera vez en un área camper de Francia. Esta es con una barrera que se levanta, pero para eso me tengo como que registrar acá. Así que vamos a ver qué significa. Mira, tenés en español también.
Comprar un billete, introduzca su código, pulsa aquí. Acá. Vamos a poner la patente. Ok, 24 horas, 12,75 €. Le damos a pagar y vamos con la tarjeta. Creo que por acá. Bueno, súper sencillo. Básicamente ingresas tu patente, pagás 12,70 € y pico. Esto sin electricidad. Después la electricidad se paga aparte, pero nosotros, por suerte, no necesitamos. Y ahora que lo tengo que escanear. Aquí. Ahí está. Se levantó la barrera. Avanti. Che, hay bastantes motorhomes, ¿eh? Así como ven el cielo, 10:30 de la noche. A ver dónde nos estacionamos. Y la plaza es bastante ancha, la verdad. Como que te alcanza para que pongas tu mesita, silla y tengas espacio entre vecino y vecino. Fue una travesía bastante linda y llegar ahora significa acomodar todo. Ejemplo, abrir las claraboyas como esta de la cocina. Hay que abrirla. Ahora vamos a prender las luces. A esta siempre hay que darle como una empujada, un empujoncito porque está medio falso. Ahí está. Vamos a prender las luces. ¿Cómo fue? Ay, llegamos. Y lo bueno es que por 10 € tener este lugar que está espectacular, o sea, no lo vimos bien, pero ya las instalaciones, ya con entrar con ticket y todo eso, ya es algo pro. Stop. Así Sí, que- y no es tan caro, obviamente. Es de pago. Siempre preferimos gratis. Pero 12 € Con lo que nos está muy bien. rompieron el locote con los peajes, 20.000 peajes pagamos, no sé cuánto hacemos. No, ahora le vamos a sacar la cuenta y le vamos a dejar acá abajo. 100 € en peaje seguro. Fácil. Y ahora, ¿cómo se termina este día? Nos vamos a dar una duchita. Sí. Yo solo de cuerpo. Y mañana seguiremos. Sí, estamos bastante cansados, pero bien igual, ¿no? Como Sí. que rindió el día. Sí, pero Bueno. esto creo que continuará. Sí, no, todavía Verá. no. Estamos más cerca de nuestro objetivo, Claro. de nuestro punto de que tenemos que llegar, pero falta Será nuestro destino final seguramente. en un próximo video. Sí, así que suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Nos ayudan interactuando con lo que sea. Y Sí. les mandamos un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos en este... Una emoción enorme compartirles nuestra primera frontera, o sea, la primera vez que pasamos a otro país con nuestra propia casa con ruedas. Y bueno, nos estamos, como dijo Fran, hablando en comentarios. Y comentario, esto es una nota al pie, las ruedas nuevas funcionan muy bien. 10 puntos. Chao, gente. Nos vemos, gente. Gracias.